una cosa por un tiempo determinado y a cambio de un precio. El contrato de arrendamiento es relacionado con bienes muebles y con bienes inmuebles. Yo muy bien puedo arrendar esta casa, como muy bien puedo arrendar también eh, la amueblada de sala, la amueblada de comedor, el estudio, la computadora. Se puede realizar. Los elementos reales, dice la doctrina, que son la cosa y el precio. Los elementos formales, aquí dice que siendo un contrato con un contrato consensual, dice, no requiere de formalidad alguna. Pero yo aconsejo que este tipo de contratos sean en escritura pública, aunque vamos a ver más adelantito cuando es obligatoria la escritura pública, y ahí sí, aunque ustedes no quieran hacerlo en escritura pública, la deben hacer. También quiero decirles que estos contratos de arrendamientos o subarrendamiento se pueden hacer en documentos privados con legalización de firma, es decir, que estos contratos que vamos a conocer hoy, que es arrendamiento y subarrendamiento, pueden hacerse dentro del protocolo como también pueden hacerse fuera del protocolo. Es un contrato eminentemente consensual y lo que prevalece en él es la voluntad de las partes de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Es un contrato en donde el notario tiene la obligación, como en todos los actos notariales, de actuar de una manera imparcial. Todos los actos notariales son así. ¿Y cómo es que es imparcial? Es porque vamos a aplicar lo que establecen las leyes al momento de redactar los instrumentos. No vamos a hacer o colocar en el documento, en el instrumento, cláusulas que perjudiquen a una de las partes. Se tiene la idea equivocada que quien paga es a favor de él quien deben ir todas las cláusulas. Este contrato de arrendamiento es especial para pensar así. Pero en la práctica no se da esta situación que quien pague sea el arrendante. Quien paga los honorarios del notario es el arrendatario. El problema es que quien solicita los servicios del notario es el arrendante o el propietario del bien. El arrendatario es el inquilino, ¿verdad? O el que tiene la cosa. Ese es el problema con este tipo de contratos, que hay que ser muy cuidadosos y actuar conforme lo establece la ley, porque yo no podría decirle al arrendante, o el arrendante me puede pedir que ponga algunas cláusulas restrictivas para el arrendatario. Y yo no podría, no tendría que hacer eso, porque uno de los ejemplos que yo coloco y coloqué ayer con los compañeros es esa cláusula que se coloca en el contrato que dice que se le da libertad al arrendante para ejercer un prudente control, dice, en el bien inmueble. Pero si no se colocan días, horas para ejercer ese prudente control, para ver el estado del inmueble, estamos cayendo directamente a que el propietario del bien, si se le ocurre venir a las 5 de la mañana, día domingo, a revisar cómo está su bien, se lo voy a tener que permitir, ¿verdad? Entonces, con ese tipo de cláusula, lo único que hacemos nosotros los notarios, porque nosotros somos los responsables de la redacción, es provocar un problema entre arrendante y arrendatario, y aquel contrato que es para largo plazo puede terminar en los tribunales de justicia. Entonces, los notarios somos los responsables de colocar en el contenido del instrumento público cláusulas que permitan llevar una vida en paz, una vida tranquila. Este tema es complicado porque, si bien es cierto, el propietario del bien inmueble da las bases para el contrato de arrendamiento, también el arrendatario tiene derechos.
Y el Código Civil contempla una cantidad de artículos, ahorita vamos a ver cuántos son, una cantidad de artículos lo relacionados al contrato de arrendamiento, que muchos artículos del Código Civil quedan plasmados en el documento. Este tipo de contratos generalmente es forzosa la situación del arrendatario, en el sentido de aceptar todas las condiciones, a veces hasta pasar de lo legal, de lo correcto, de lo justo, de que se colocan en el instrumento, porque el arrendatario está en la necesidad de arrendar el bien y la misma necesidad de arrendar el bien lo hace aceptar condiciones a veces absurdas. Vamos a ver el ejemplo que colocó aquí el doctor en su libro y vamos a ver uno por uno, ¿verdad? Del contenido, y hay otras circunstancias que se colocan. Yo tenía una mi cliente que daba en arrendamiento una casa, pero la casa estaba equipada. Y entonces las personas solo llegaban con su ropa, ¿verdad? Porque tenía todo, sala, comedor, cocina, dormitorio, hasta la ropa de cama, ¿verdad? La daba igual ese contrato de como que fuera mixto, ¿verdad? Porque es un contrato de arrendamiento de bien inmueble y de bienes muebles, pero lo que se hacía es que en el instrumento público se descifraba y se colocaba todo lo que tenía el bien. Y recuerdo que había, dice en la entrada de la sala, dice en la salita de bienvenida, la salita de estar, dice la salita pequeña, había un jarrón y le ponía a la señora el valor, ¿verdad? Del jarrón. Y imagínense que aquellos entraban corriendo y quebraban el jarrón, había que pagar los cuadros de la sala. Se colocaba un cuadro que tiene tal figura, tal emblema, tal situación, el arbolado de sala se entrega íntegro. El asunto es de que para recibirlo en arrendamiento, aquellos por necesidad posiblemente lo recibían así y equipado, mucho mejor, ¿verdad? Ya no anda uno gastando en sus cosas, sino solo en la ropa. A la hora que se va uno, solo la ropa se lleva. Ese tipo de contratos es bastante preocupante para la figura del arrendatario, porque éste recibe las cosas y las tiene que devolver en forma íntegra, que se parece un poquito al contrato de comodato. Pero aquí en el contrato de comodato, el doctor lo que nos colocó es un arma de fuego, ¿verdad? Yo decía ayer, ¿y por qué avisó la DGCAM? Que si era porque era un arma de fuego, ¿verdad? La que estaba de ejemplo. Entonces, en estos contratos de arrendamiento, el notario es la parte elemental de los clientes, porque el notario debe proteger al arrendante, pero debe proteger al arrendatario. Generalmente es el arrendante quien busca a su notario y el arrendatario solo se plega a la voluntad del propietario del bien o se plega a lo que dice el notario en las cláusulas del contrato, que ya de por sí es un poco preocupante. Ahora bien, ya les dije que estos contratos se pueden hacer también en documento privado con firma legalizada. Eso es un poco menos costoso para el arrendatario, porque cuando estamos hablando de una escritura pública, por muy baja que sea la renta que se va a pagar, no podemos cobrar menos de 800 quetzales. Por muy baja la renta, 1000 mensuales. Recuerden ustedes de que cuando se va a hacer este tipo de contrato, al notario hay que llegar con la renta anticipada, con el depósito y con el pago de honorarios. Es decir, que si ustedes van a pagar 3,000 quetzales de renta, deben llevar los mismos 3,000 del depósito y hay que llevar por lo menos 1,500 de honorarios para el notario. Por eso hay personas que dicen, no, pues no nos vamos de aquí porque tenemos que tener el depósito. Pero si ya dieron depósito, sí, pero la casa está averiada y el depósito sirve para reparación de la casa. Así se utiliza la figura del depósito. El fiador es otra figura. El fiador es alguien que aparece ahí dentro del instrumento público y aparece como respaldando la responsabilidad del arrendatario, del inquilino. El fiador, por ahí en las cláusulas del contrato se coloca que responde con sus bienes presentes y futuros y con su salario que devenga en XXX lugar,
responde a favor del arrendatario por todo el mal uso o el daño que ocasione al bien inmueble y responde solo por ese contrato de arrendamiento, no es por todo, es solamente por ese contrato de arrendamiento. Bueno, dicho todo eso, entonces hay obligaciones cuando se trabaja dentro del protocolo y hay 3 obligaciones que requieren instrumento público, que requieren contrato de arrendamiento o subarrendamiento dentro del protocolo. Y el primero es que el Código Civil establece cuando el plazo del contrato es mayor de 3 años. Cuando se ha pagado la renta anticipada por más de 1 año y cuando lo requieren las personas. Cuando se dan este tipo de situaciones, necesariamente hay que inscribirlo, hay que registrarlo, hay que registrar el contrato para lograr su anotación en el registro general de la propiedad cuando se trata de bienes inmuebles o muebles identificables. También yo puedo pedir un arrendamiento de unas 5 manzanas de terreno para sembrar. También bienes inmuebles rústicos y bienes inmuebles urbanos, sí se permite. La regulación legal aparece en el artículo 1880 al 1941, 60 artículos, ¿verdad? 59 artículos relacionados con el contrato de arrendamiento y las condiciones en las que se da el bien inmueble. Dice que el contrato de arrendamiento, dice, una de las partes se obliga, dice, a dar en uso por cierto tiempo y la otra a pagar. A diferencia del uso y la habitación, que esos generalmente no vamos a encontrar ningún pago en esos 2 contratos y el usufructo, que es una ventaja para la figura del usufructuario, ¿verdad? Todos los bienes fungibles, dice, pueden ser objeto de este contrato, excepto, dice, aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. Pero si yo no quiero dar en arrendamiento, lo puedo dar. De ahí dice que el plazo de arrendamiento es fijado por las partes. Vencido el plazo de arrendamiento, esta figura es bien importante porque en la práctica se trabaja de 2 formas, porque dice el plazo del arrendamiento es por el tiempo que arrendante y arrendatario pacten. Pero dice que si termina el contrato hoy y yo como arrendante recibo la renta del siguiente mes, se entiende prorrogado el contrato por otro plazo igual que el contemplado en el contrato y bajo las mismas condiciones. Ayer me preguntaban si al suceder este tipo de cosas, ¿puedo aumentar la renta? Sí, la puedo aumentar. Es más, en el contrato original puede quedar pactado que al terminar el contrato, de cualquier forma, a través de recibir yo la renta del siguiente mes o por el cruce de cartas que también se acostumbra en la práctica, se entiende prorrogado el contrato por otro tiempo igual en el entendido que dependiendo, así lo colocan las personas, pero eso no es correcto, dependiendo de cómo estén las circunstancias económicas de los dos, la renta se aumentará en un porcentaje, incluso en el primer contrato original puede quedar pactado eso. Ya es cuestión de que se acepte, ¿verdad? Pero ayer me preguntaban si se puede aumentar la renta, sí lo puede aumentar y cuando lo hace por ese otro tema del cruce de cartas que lo utilizamos nosotros en la práctica, eso es a veces que yo le informo, no, yo no recibo la renta, sino le informo al arrendatario de que no se podrá realizar el contrato respectivo por cualquier circunstancia y que tiene otra vez el bien inmueble que lo tiene en arrendamiento con las mismas condiciones de contrato original y le subo un poquito, ¿verdad? Si quiere unos 200 quetzales, que si lo acepta, que de la misma forma por escrito me informe,
Pero lo elemental en este tema que estamos trabajando es que exista contrato. No importa la forma que se prorroga por recibir la renta el siguiente mes o se prorroga por el oficios o cruce de cartas que decimos, por lo que sea, es indispensable que exista un contrato de arrendamiento. Base para que cuando haya incumplimiento de alguna de las, sería el arrendatario más que todo, ¿verdad? O puede ser el arrendante también que les dé el inmueble para un año y de repente a los 3 meses les dice, mire, siempre no. Pero para evitar todo esto y evitar llegar a un juicio de desocupación o desahucio sin instrumento, sin documento que garantice la forma como se dio el contrato, es mejor que exista un contrato por escrito. Después el problema que nos da, dice en forma verbal, dice lo hicimos. Sí se acepta, sí es posible, ¿verdad? Que en forma verbal, pero sacar a las personas del bien inmueble cuando no hay un contrato, en la práctica cuesta muchísimo. Entonces mejor el contrato por escrito y a los precios, pues esos varían, porque si es en escritura pública, como les dije, por muy poca que sea la renta, siempre hay que tener disponibles unos 1,500 quetzales, a diferencia de los contratos privados con firma legalizada. Estos contratos, lo más que ustedes pueden, a veces han pagado por una renta para vivienda de unos 2,000 mensuales, son 250 quetzales. Y a veces decimos más el timbre, decimos, más siquiera para que quede de honorarios 250 líquidos, ¿verdad? Como cobramos aparte lo del timbre, así sucede en la práctica. Estoy hablando de un derecho notarial normal, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de un derecho notarial de apartamentos, dice, en zonas exclusivas de los departamentos, de los municipios, en todos lados hay zonas exclusivas ahorita, ¿verdad? Ese es el tema que se ha trabajado. Si estoy platicando de ese tipo de cosas, los arrendamientos cambian. Nosotros alquilamos la oficina, donde es la oficina que tenemos desde hace 2004 tenemos esa oficina ahí y teníamos, bueno, los dueños de la oficina costumbre de que cada año, los primeros 10 días de cada mes, del mes de enero, se renovaban los contratos. Entonces nosotros dijimos, bueno, los primeros 5 años estaba bien, ¿verdad? Me recuerdo que nos cobraban la renta de ahí, se pagan 3,500, se paga de renta, pero somos 3 los que estamos en la oficina, pagaban 1,000 quetzales cada uno. Y entonces nos cobraban el contrato de arrendamiento los primeros días de enero y era algo tan fuerte para el notario porque todas las oficinas tenían obligación de ir a hacer su contrato y nos cobraban de honorario 1,500 quetzales, más la renta de ese mes, ¿verdad? Posteriormente, a los 6 años, como que todos brincamos y dijimos, mire, cada año vamos a hacer el contrato. Pero no puede ser. Y a partir de eso que todos peleamos por no hacer los contratos, ya tiene muchos años que ya no los hacemos, pero eso es bueno. Eso es bueno para nosotros de inquilino, malo para el propietario porque no tiene su contrato vigente, pues que al final no sirve de nada cuando ya está usted más de un año ya que le ha recibido la renta. Pero malo para el notario porque dejó de percibir, pónganle el nivel donde estamos nosotros, hay 8 oficinas, 8 contratos a 1,500 son 12,000 quetzales, solamente de un nivel, y eso que no sé cuántos niveles tiene, como 12 niveles creo que tiene ese lugar. Malo para el notario porque dejó de percibir sus honorarios. Entonces, cuando ustedes van a actuar en calidad de notarios, deben hacerle ver todo lo que yo estoy diciendo al usuario, al cliente. ¿No? Usuario no se dice, ¿verdad? Porque no estamos en el sistema de justicia. Al cliente, hacerle ver todos esos temas, decirle al cliente las responsabilidades del fiador y hacerle ver al fiador que se está responsabilizando en caso de insolvencia del arrendatario. Se está responsabilizando él con pagar lo que el otro dejó de, ya no pudo seguir pagando, ya no quiso seguir pagando. La figura del depósito que yo creo que no está aquí más que está en el contrato que nos pone el doctor como ejemplo, la figura del depósito, este depósito le sirve al arrendante para, si al final del contrato o
al cumplirse el plazo del contrato, el arrendatario decide irse del inmueble, el arrendante debe devolver ese depósito inicial, que todo el mundo pide depósito ahorita, ¿verdad? Debe devolverlo, pero si al revisar su bien inmueble logra constatar el arrendante que están botadas unas paredes, que está despintada la casa, que se cayó una pared, que se cayó ese dinero, de una vez dice el contrato que servirá para hacer reparaciones si hubiese necesidad, dice el contrato. Ya no lo devuelve. Yo me recuerdo ayer, puse el ejemplo de aquí, ¿verdad? Que donde vive mi hija, que aquí medio fabricamos nosotros un estudio aquí. Solo las leyes que nos sirven están aquí en esa tablita, ¿verdad? Porque a veces nos venimos para acá y no nos queremos ir a nuestra casa. Pues se daban alquiler los 2 apartamentos que estaban en el fondo, y cuando ya la persona se fue, porque en realidad ya no se cabía aquí, ¿verdad? Ella dijo, yo este mes no lo pago, dijo, porque yo dejé depósito. ¿Y dónde está el depósito? Le dije, ¿a quién se lo dio? No sé, pero que me dio un alquiler, yo a él se lo di, dijo, el depósito. Y efectivamente se quedó un mes sin pagar porque dijo que era su depósito. Bueno, el problema que había aquí es que no había un contrato para poder descubrir si eso era lo que él estaba diciendo. Pero de ahí, al final, la figura del arrendante cae en un tema de evitar pleito con el arrendatario. Porque ese arrendatario, si no se quiere ir del inmueble y si al arrendante le urge el inmueble, pues puede consignar las rentas. Consigna 2 meses y después empieza a pelear por los 2 meses y de repente ese pleito se va en 4 o 5 años. Recuerden que en política criminal platicamos un poco la desconfianza de la justicia, pero es por lo tardado que se les resuelve. Un juicio de desocupación o desahucio es un juicio que tarda mucho. Y si no logramos nosotros colocar toda la prueba que permita al juez resolver de manera inmediata, vienen los previos, vienen las excepciones, viene el desahogo de pruebas, es un proceso largo, y mientras aquel posiblemente, si no tiene un trabajo fijo, no tiene un buen ingreso donde lo podamos detectar, igual se va sin pagar ni un centavo de renta. Por eso las inmobiliarias son tan cuidadosas con ese tema, que cuando van a alquilar los bienes inmuebles de edificios, por lo menos, les piden una serie de requisitos, dice, la renta, dice, el depósito, el fiador, dice, carta de ingreso, dice, estado de cuenta de los últimos 3 meses, dice, estabilidad laboral, dice. ¿Y por qué? Porque usted, en calidad de arrendatario, se puede sentar aquí todo el tiempo que guste y defenderse en los tribunales de justicia, y va a costar mucho que venga la orden de lanzamiento. Todavía después de un proceso sumario de desocupación, la orden de lanzamiento, que ya vienen los agentes de policía y toda la cuestión, y viene el juez o viene el oficial, y entonces dice, vengo a hacer el lanzamiento de este inmueble que está acá, le va a la dirección, que está en la 42 Avenida, dice 12-05, zona 5, dice. Y de repente ustedes saben que ahí viene, o como su abogado es un poco pilas, pero es un poco mañosón, su abogado entonces va y dice, el lunes a las 6 de la mañana vienen a hacer el lanzamiento. ¿Qué número de casa es esta? 1205, pongámosle 1206. Entonces viene el juez y dice, pues aquí en el expediente dice 1205. ¿Y dónde está la 1205? No, esta es 1206. Y entonces no puede entrar el lanzamiento ese día porque el número es diferente, y de repente se va y se estanca otros 8 meses, va un año. Y ya viene nuevamente la orden de lanzamiento y dice, vengo a lanzar a la persona del 1205 o el 1206, así dice catastro municipal, dice el juez, ¿verdad? Cuando viene a lanzar. Y entonces ustedes lo saben porque su abogado también se preparó y fue a ver y fue a revisar y se dio cuenta. Entonces tiene derecho y tiene acceso al expediente, ¿verdad? Y entonces viene y le coloca a usted 1208, entonces dice el juez más listo, no, 1205, 1206, o viene una casa rosada, dice, que está entre 1204 y 1208, 12010, dice el juez, va.
y es una casa rosada, pero como usted sabe que viene esa orden de lanzamiento para la casa rosada, la pinta de rojo. Y entonces el juez ya no lo puede. Miren, esas son las desventuras que suceden en este tipo de procesos cuando no está especificado el lugar exacto. Todo eso que les dije de colores, de número de casa y todo, se acaba cuando ustedes como obligación previa piden el título de propiedad. El título de propiedad les señala directamente el número de finca, folio y libro. Y la matrícula fiscal les dice el número de finca, folio y libro. Catastro municipal dice el número de finca, folio y libro y el número catastral. Ayuda, un poco, pero ayuda. En fin, esa es la figura entonces del fiador, que si no se logra sacar al arrendatario, pues le caemos al fiador. Otra cosa que no me vayan a olvidar, por favor, a la hora de faccionar este tipo de contratos, es el plazo del contrato. El plazo del contrato, si es para un año, es para un año. Si ustedes a los 3 meses se quieren ir, pues se pueden ir, pero tienen que pagar el resto, porque el arrendante los va a ejecutar. El arrendante va a presentar su ejecución de pago de rentas que se dejaron de percibir porque el contrato decía para un año y este se fue en 3 meses y va a caer en responsabilidad. No es nada más de arrendar para un año y a los 6 meses quererme ir. Por eso yo aconsejo de que los contratos de arrendamiento, por evitar cualquier tipo de situaciones, se hagan para 6 meses, para proteger un poco al arrendatario, porque si el arrendatario en 3 meses se podría quedar sin trabajo, podría ya no percibir, no tener ingresos, puede irse con poco tiempo. Claro, este cobro de rentas que se dejaron de percibir termina cuando hay acuerdo entre arrendante y arrendatario de que no se va a ejecutar lo que faltó de pagar. Ahí podría terminar. En fin, en la práctica notarial, dice, se llevan muchos contratos que usualmente no se inscriben, dice, por no ser obligatorio. Pero si caemos dentro de los temas que les coloqué ahí, que les hablé ahí de la obligatoriedad de inscribir, yo creo que sí lo tenemos que inscribir, porque fíjense, por darles un ejemplo, cuando viene el juicio de desocupación o desahucio y ha pasado y el contrato dice que es por 3 años o más, el juez les va a pedir el testimonio inscrito. Y entonces van a tener que carrerear por sacar el testimonio, por inscribirlo. Entonces mejor cumplir lo que establecen ahí los 3 numerales, y si caemos entre los primeros 2 numerales, que son los más preocupantes porque es por mayor de 3 años o la renta anticipada por un año. En los 2 numerales, si caemos, hay que mandarlo a inscribir al Registro General de la Propiedad. Y el tercero, pues eso ya es opcional, ¿verdad? Ya es de cada persona, de arrendante a arrendatario, que así lo decidan, dice. El plazo del arrendamiento también puede fijarse por años forzosos. Dice, caímos en el tema que les digo. Si hay un acuerdo de voluntades y se prevé que no se va a hacer tan próspero, miren, en este estado calamidad no estamos. En este estado tan preocupante que estamos, ¿verdad? Que la situación laboral ha cambiado bastante. Es difícil conseguir trabajo y todo el mundo anda viendo qué hace para sobrevivir, que eso tenemos los guatemaltecos, ¿verdad? Que de hambre no nos morimos, ya andamos viendo cómo salir, pero la situación laboral está complicada. Yo recuerdo que mi hija, antes de empezar a querer trabajar, le salieron 3 trabajos al mismo tiempo. Hoy tuvo que pasar todo noviembre, diciembre, enero y febrero y marzo sin trabajo, hasta el lunes empieza de la otra semana. Y buscando, ¿va? Y buscando, un tema muy complicado, la carrera de ella, ¿va? Un tema bien complicado. Pues entonces, previendo que no vamos a tener un magnífico trabajo, yo creo que no me quedaría con años forzosos. No, porque el derecho notarial es consensual. Y si es consensual y yo quiero dar en arrendamiento, yo acepto también las condiciones del arrendatario, que no necesariamente tenga que ser por un año. Yo puedo arrendar el bien inmueble por 6 meses. Yo aconsejé desde el inicio, ¿se acuerdan? 6 meses les dije.
Aquí hay otro tema que ayer me mandaron la foto que no lo toqué, cabal, se me olvidó tocarlo. Dice, si durante el arrendamiento el arrendador enajena la cosa, el nuevo dueño no podrá negarse a mantener en él uso de ella al arrendatario mientras no expire el término de contrato. Pero se acuerdan ustedes que en los contratos de compraventa, cuando vimos, había una obligación de colocar que vendo el bien inmueble, el cual se encuentra libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones. Libre de gravámenes, eso es alguna hipoteca, alguna prenda, anotaciones, alguna prenda, limitaciones, eso sería una forma de no adquirir el uso total del bien porque tiene una limitación, ¿verdad? O en la propiedad del bien porque tiene una limitación, porque en el bien inmueble tengo a una persona que es arrendataria. En este caso hay muchas salidas. Si yo quiero vender el bien y encuentro el comprador le tengo que advertir que ahí hay un arrendatario. Ya es cuestión del comprador si me quiere comprar el bien teniendo yo al arrendatario ahí. Posiblemente el que quiera comprar el bien me diga, yo acepto esa compraventa, yo la pago, pero antes que me desocupen el bien, que yo ese es el consejo que doy. No compren bienes inmuebles cuando hay arrendatarios dentro de los bienes inmuebles, porque con el deseo de comprar se compra con todos los problemas. Pero cuando ustedes quieran que esta persona desocupe el bien porque ya se venció el contrato, como dice aquí, o porque ustedes ya quieren que se vaya, o porque el comprador les advirtió en la escritura pública que el arrendatario sabe que está vendiendo el bien y que también sabe que desde el momento que se firme la compraventa debe desocupar. Eso no hay que creerlo porque no es así. Ustedes compran el bien y compran la carga que está dentro del bien. Y la carga que está dentro del bien es el arrendatario que si quiere, pues no se va. Al final el problema es más grave porque entonces ustedes como nuevos propietarios, ¿cómo podrían pedir la desocupación si ni siquiera tienen el contrato? Y la primera excepción que les va a presentar el arrendatario es la falta de capacidad legal para reclamar algo que él no se los arrendó a ustedes, ¿verdad? Entonces, ese tema ayer no lo toqué porque se me olvidó, se me olvidó, pero alguien me lo recordó ahí en el chat. Entonces, sí lo pueden vender y sí ustedes pueden, el nuevo propietario puede aceptar la figura del arrendatario, pero consejo es no, porque, bueno, ahora si lo van a comprar para lograr los frutos o lograr el arrendamiento, pues ahí lo pueden aceptar, ¿verdad? Que al final, pues es mejor un viejo arrendatario que un nuevo arrendatario que saber cómo va a salir, ¿verdad? Yo ayer platicaba de esta casa que estaba en arrendamiento y cuando se empezó a pedir que se fuera, que se fuera, que se fueran los señores porque tenían 6 meses de no pagar la renta y de repente llegaba un año y no pagaban la renta y al final 2 años y no pagaban la renta. Y después dijeron que no se iban porque no tenían cómo pagar los 2 años de renta. Entonces les dijimos, bueno, no se preocupen, ya no paguen la renta. Que se quede eso así, váyanse. Pero se quedaron 2 años sin pagar renta. Hay que tener cuidado también con nuestro cliente, ¿verdad? Del arrendante, hay que tener cuidado. Por eso como les dije, las grandes inmobiliarias señalan una serie de requisitos para dar en arrendamiento y pues al final tienen razón. Tienen razón porque esa figura es muy mal utilizada en la práctica. De ahí que si tengo un arrendamiento de bien inmueble, el propietario no puede entrar cuando él quiera y no puede hacer nada con el bien si no hay una autorización judicial. Y ahí que tenemos un caso de un local comercial, ¿verdad? Que no pagaban la renta y no pagaban la renta, pero el dueño del local sí tenía llaves. Esa noche, y decía él, pues que ya no tienen nada ahí, ya no tienen nada, porque es que no me entregan las llaves y ya se fueron, ya sacaron todas sus cosas. Pero esa noche él, como tenía llaves, entró, cambió la chapa y toda la cuestión. Y cuando el arrendatario del local comercial quiso entrar el otro día, no pudo entrar. Y se va armando una figura penal que para qué les cuento, porque ya decía allanamiento ilegal, pero no estaba, usurpación, ya,
todo lo que le pasó al propietario del bien. Por eso esta figura es tan elemental. Hay otra situación también que no podemos pasar desapercibida, que es el subarrendamiento. El mismo contrato de arrendamiento debe establecer que yo en calidad de arrendataria puedo subarrendar. Uso y habitación, pues esa ya es cosa mía. Esa ya es cosa mía porque eso generalmente no tiene un precio. ¿Va? Yo dejo que mi hermana entre y viva en una habitación o para su uso, ella y su familia. Esa es otra cosa. Pero su arrendamiento, yo puedo alquilar este bien inmueble, pero el mismo instrumento público que establece el arrendamiento en una de las cláusulas me tiene que facultar para poder yo subarrendar. ¿Y por qué? Porque en el momento del lanzamiento, si llegamos al lanzamiento, va a la desocupación y desahucio, si llegamos a eso, yo tengo que establecer directamente que pido al final del proceso, ¿verdad? Pido el lanzamiento de la persona, figura de la arrendataria y de todos los ocupantes del bien inmueble, incluyendo los que el arrendatario ha dado en arrendamiento. Entonces viene el lanzamiento de todos los de esta casa y todos los de los apartamentos de atrás, ¿verdad? Así funcionaría. De ahí que mejor se aconseja que hay que tener cuidado a quién se le da los bienes inmuebles, ¿verdad? Y hay unos tips que está muy feo que yo los diga aquí, ¿verdad? Tal y como dije, el del número de casa y el color de casa, ¿verdad? Que eso ya van a decir, está enseñando ahí a hacer cosas incorrectas, así van a decir, ¿verdad? Pero no, a veces así funciona en la práctica, ¿verdad? Entonces, la figura del subarrendamiento, pues uno de los requisitos es que se dé en las mismas condiciones del arrendamiento, o sea, el subarrendamiento con las mismas obligaciones. ¿En qué cantidad de dinero se puede dar el subarrendamiento? Esto ya queda a discreción del arrendatario, porque yo solo le voy a facultar, le voy a dar el derecho de hacerlo, pero no le puedo exigir una determinada cantidad de dinero. Entonces, entre las obligaciones previas que tenemos, pues son los documentos de identificación, ¿verdad? Que eso es lo normal. Apartamentos, inmobiliarias, pues posiblemente demos en arrendamiento a personas extranjeras con su pasaporte vigente y que tenga el tiempo que dice su pasaporte para permanecer dentro del país, porque después podemos caer a un problema que ya vamos a ver qué problema. El título de propiedad dice del bien inmueble que estamos dando en arrendamiento. Entonces, también por si lo vamos a inscribir, que ya ven que les dije que hay una obligación de inscribirlo. La obligación instantánea, entonces ya saben ustedes que es redactar redactar el instrumento público, leer lo que arrendante, arrendatario y fiador se los firme, el contenido del instrumento, vamos a ver cosa por cosa más adelantito, vamos a ver cosa por cosa, que se los firmen las palabras ante mí, la firma y sello de ustedes como obligación posterior de este contrato, pues hay que razonar los títulos de propiedad, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué razonamos un título de propiedad de un bien inmueble que se da en arrendamiento? Esto es por la figura esta que aparece aquí, ¿verdad? Que si se quiere vender, ya al momento que el notario vaya a hacer la compraventa, vea que pesa sobre eso una anotación de que el inmueble que se está vendiendo está en ese momento en arrendamiento, por decirles algo, ¿verdad? El testimonio especial dice, esto es para cumplir el artículo 37 de su código de notariado, y el primer testimonio para el cliente o bien para inscribirlo en el registro general de la propiedad, que ya lo dije la vez pasada, que todo lo que va a los registros se coloca un timbre de 50 centavos para la razón registral y en duplicado porque ese es el que queda en el registro. De repente va a haber un estudio que va a decir ya no queremos duplicados, sino solamente ingresa su instrumento público escaneado, lo vamos a escanear y ya no ya no queremos el duplicado, ¿verdad? De repente, que así va a pasar, ¿verdad? De repente. En cuanto a los impuestos, aquí sí no se les va a olvidar que el impuesto del testimonio especial es dependiendo del valor del contrato de arrendamiento. Por ejemplo, si el contrato de arrendamiento es para 10 meses y se van a pagar 3,000 mensuales, entonces multiplicamos 10 por 3, 30. Son 30,000 quetzales por 10 meses.
Esos 30,000 quetzales, ya saben ustedes que es el 2 por millar, ¿verdad? Entonces van a ser 60 quetzales de timbre notarial para testimonio especial. El testimonio que se entrega al Registro General de la Propiedad para inscripción, ese testimonio por el momento no cubre impuesto en cuanto a su inscripción, pero sí en el momento que se hizo el instrumento público, entregué depósito, entregué renta anticipada, renta anticipada y depósito, lo sumo, ¿verdad? Si fueron 3,000 de renta y 3,000 de depósito, son 6,000, entonces yo tendría que dar una factura, ¿verdad? Les cuento que en la práctica, ay, así era antes, se acostumbraba antes que lo que se daba era un recibo, pero ahorita no se puede hacer eso porque el recibo tiene que estar autorizado, ¿verdad? No es nada más dar un recibo si voy a recibir una cantidad de dinero, no puedo dar un recibo si no tiene su autorización, ¿verdad? Entonces ya eso ya está muy delicado. Y lo que nos daban antes era ese bendito recibo y nos cobraban el 3% del timbre, que creo que sigue igual, ¿verdad? Pero no eran recibos autorizados, ¿verdad? Y la SAT en ese sentido es muy cuidadosa y ahorita peor, ¿verdad? Que tiene un control tremendo de esta situación. Bueno, el proyecto entonces del contrato que nos acompaña aquí el doctor, que no voy, yo dije ayer, 2:30 vamos a dejar de dar clases, les dije, para que descansen un poquito, pero me tardé un poquito más. Entonces ahorita vamos a terminar un poquito antes, ¿verdad? Para que den ustedes su descansadita, ¿va? Que muy poca gente se conectó, siempre tengo más de 100 y tengo 56 ahorita, ¿verdad? Bueno, ya andan en la playa y lo que menos interesa es esto, ¿verdad? Bueno, en este contrato que nos acompaña como un proyecto para fines docentes, dice, sí tenemos la figura del arrendante, el arrendatario y la figura del fiador. Pero lo que más vamos a resaltar aquí es el plazo, que ya les expliqué cómo funciona el plazo en el momento que hay incumplimiento y cómo se puede ejecutar y que hay una vía judicial para ejecutar. Si usted contrató para 3 años y a los 3 meses se va, pues yo lo puedo demandar para que me pague los 2 años, 9 meses que todavía me resta. Sí lo puedo hacer. La renta, concepto de renta va especificado aquí, cuánto será en forma mensual, dice, generalmente colocamos entre los primeros 5 días de cada mes en forma mensual y anticipada. Dice. El destino del bien inmueble hay que colocarlo para qué lo quiero, para vivienda, para oficina, para tienda, para barrotería, para lo que sea, pero hay que colocarlo. Esto para proteger a las dos partes, arrendante y arrendatario. Los servicios de que goza el inmueble, agua, luz, teléfono, cable. Hoy ya alquilamos muchos bienes inmuebles y dice agua, luz, teléfono, dice internet, dice cable, dice cable es otra cosa, vea que el internet sí son los temas diferentes. Y todos los servicios, y ahora ya nos atrevemos a decir el apartamento se le están pagando, dice el Netflix, dice el Amazon, dice el Fox y todo ese rollo moderno, ¿verdad? Pero tiene que tener una televisión que le funcione, si no compra el aparatito que reproduce y total, todo. Pero en estas compus se mira bien todo, ¿verdad? Servicios de que goza el inmueble. El pago, dice, en cuanto al pago, dice, este contrato establece la renta y el depósito, dice. Pero aquí queda una cosa muy, muy simpática, dice prohibiciones, queda prohibido, dice el arrendatario, subarrendar, dice, o sea, naranjas, no puede subarrendar. Obligaciones del arrendatario, dice, primero mantener en buen estado el bien inmueble, dice, para su conservación, haciendo las reparaciones que fueran necesarias previa autorización por escrito del propietario del bien, dice. Y estas de no ser separables quedarán en beneficio del inmueble sin costo alguno. Está tremendo, ¿verdad? Porque si hago medio un cuartito en el patio, no me lo puedo llevar, ¿verdad?
no me lo puedo llevar porque aquí el contrato de arrendamiento establece cómo queda. Mobiliario y equipo, la casa, dice, tiene intercomunicador, dice, baños completos, tableros de electricidad, los dormitorios tienen closet, dice, instalación para teléfono y cable. Entonces, este contrato de arrendamiento es clarito. Hay algunos contratos que dice tiene 13 dormitorios, dice, y 3 baños con los sanitarios, dice, y los lavamanos se encuentran en perfecto estado de funcionamiento, y aunque aquellos estén un poquito quebrados, ¿verdad? Pero cuando termine el contrato de arrendamiento, yo como propietario voy a venir a ver si está bien, porque si no, del depósito me voy a cobrar. Incumplimiento en el plazo, dice, del contrato, se dice que el plazo de este contrato, esto está bueno, podrá darse por vencido anticipadamente si el inquilino, dice, falta al pago puntual de 2 rentas convenidas o por incumplimiento de cualquiera de otras las obligaciones, dice. El arrendante hace constar de manera expresa gravámenes, anotaciones ni limitaciones, dice, y acepta el arrendamiento y recibe a su satisfacción, dice. Y aquí dice algo muy importante. La fiadora se constituye en fiadora, dice, hasta que se haga la efectiva desocupación del bien inmueble, y es fiadora por todo lo que dure ese contrato. Pero de ahí que hay unos contratos de arrendamiento en donde se coloca una de las cláusulas, dice que el arrendatario del bien inmueble y sus familiares que ocupen el bien inmueble se obligan, dice, a mantener el bien inmueble y en toda la cuestión, pero se obligan a no tener en el bien inmueble sustancias corrosivas, inflamables, explosivas, pero ante todo, dice, se obliga a no tener en el bien inmueble documentos, dice, ilícitos. Allá nos fregamos por el lavado de dinero, ¿verdad? Tenemos un montón de dinero guardado. Pornografía, ¿verdad? Ilícitos, todos esos ilícitos. Y cuestiones subversivas, dice, porque antes así funcionaba este asunto, ¿verdad? Cuestiones subversivas, dice, se obliga a no mantener en el inmueble todo ese tipo de cosas. Eso es beneficio para la figura del arrendante, porque si ese inmueble es objeto de un allanamiento y encuentran todo lo que dice el contrato de arrendamiento, yo como propietario no soy responsable del bien. Y entonces veíamos que hay muchas personas que dan en arrendamiento sus bienes inmuebles y de repente aparecen 2, 3 muertos ahí. Los primeros llamados a ver qué está pasando son los propietarios, pero si tenemos un contrato de arrendamiento no tenemos responsabilidad porque lo dimos en arrendamiento y estos eh, a lo mejor cometieron un hecho grave ahí, ¿verdad? De ahí que tenemos un proyecto de contrato de arrendamiento de bien inmueble urbano y bien inmueble rústico. Y en esto solamente hay que decir que lo da en arrendamiento, dice, a tal finca ganadera, dice, tiene plazo y el destino del inmueble, dice, es para ganadería, que era lo que les decía al inicio, que el destino del bien inmueble lo quiero para cosecha, para siembra de papa, de melón, de piña, siembra de todo lo puedo. En las fincas, en las aldeas, se acostumbra mucho a dar en arrendamiento los bienes inmuebles para cultivo. Y eso se especifica. De ahí nos acompaña aquí un proyecto de subarrendamiento. Lo único que quiero resaltar en el proyecto de subarrendamiento es de que aquí quien lo da, dice, es una persona que es arrendataria. Y esa es una empresa, ¿verdad?, que aparece aquí en el proyecto. Y me plazo 2 años, dice, la renta 4,000 quetzales, oficina subarrendada, dice, y de la prohibición de subarrendar o ceder el contrato queda prohibido al subarrendatario subarrendar. Aparece otra figura ahí, ¿verdad? Lo único que se resalta es que el subarrendamiento es el arrendatario quien lo da y lo da con las mismas condiciones que él lo recibió en arrendamiento. No puede decir, bueno, si hace esta pared la quita cuando se vaya, no, tiene que ser así. En cuanto al arrendamiento, entonces, compañeros, es todo lo que hay que mencionarles a ustedes, que es mucho más, ¿verdad? Es muchísimo más. No tengo preguntas aquí de ninguno, todo está muy clarísimo, que alegre, que todo está magnífico.
Ahora vamos a platicar del usufructo del uso de habitación. No me voy a tomar mucho tiempo para hablar del usufructo del uso de habitación, porque el usufructo ya lo platicamos. ¿Se acuerdan ustedes que en la primera clase, creo que fue en la segunda, cuando hablé de la promesa de venta, creo, no me recuerdo muy bien, pero platicamos del usufructo y yo me fui directamente al ejemplo y les dije que real, familia, les dije, fue un familiar, un papá, vende el bien inmueble al hijo, lo puede vender, pero se puede reservar el usufructo vitalicio. Entonces, el usufructo vitalicio es un uso y disfrute que se tiene de los frutos que se reciben del bien inmueble, más o menos, así es el asunto. La compraventa de bien inmueble con usufructo vitalicio es una limitación para el propietario, que quiere decir que éste no puede disponer del bien inmueble hasta que se venza el usufructo. ¿Y cómo se vence el usufructo? Por venta, por donación, por, eh, por muerte, que no quería decir eso, por muerte del usufructuario. Contra partida y función se vence el usufructo y ya puedo disponer totalmente del bien, ¿verdad? Entonces el usufructo, según la doctrina que tenemos aquí, dice que es una institución jurídica, dice. En cuanto a esta institución jurídica, el usufructo se presenta como una desmembración temporal del dominio, dice. Pues mientras una persona, el usufructuario, obtiene las utilidades de una cosa, el dueño conserva la propiedad de la cosa, pero sin poder usar ni gozar de lo suyo. O sea, es una propiedad, pero restringida, ¿verdad? No es una plena propiedad porque hay una figura del usufructuario que no lo deja disponer del bien. Si a mí mi mamá me dio el bien inmueble y ella se reservó el usufructo vitalicio, yo tengo que pedirle que renuncie al usufructo, que venda el usufructo o que ya esté muerta, ¿verdad? Para poder yo vender el bien o disponer de la forma que yo quiera del bien. No lo puedo hipotecar si no va la autorización del usufructuario. Entonces, solo con autorización, aunque aquí dice que el usufructo, no aquí, sino el Código Civil, tiene una duración aproximada de 30 años, dice, pero yo conozco casos que tienen 35, 40 años y el usufructo sí, habría que ver, ¿verdad? Si se puede cancelar en el registro de la propiedad. Los elementos formales del usufructo es que debe inscribirse en el registro y debe constituir y debe ser en escritura pública. Aquí nos acompaña el doctor un caracteres del usufructo, dice, es un derecho real, dice, es sobre cosa o derecho ajeno. Sí, pues, porque es otro el propietario. Puede ser temporal o puede ser vitalicio. Dice, yo puedo constituir usufructo vitalicio de este bien inmueble por todo el tiempo. Pero si en determinado momento hay que vender el bien, pues yo tengo que comparecer como usufructuaria dándome autorización a la venta del bien. Por eso es que les decía, creo que en la donación fue que les dije, en los testamentos, creo donaciones, que les dije que yo me quedaba con la figura de la compraventa con reserva de usufructo vitalicio, porque eso quiere decir que no pueden disponer del bien. Y si tengo temor que lo van a vender o van a hacer algo con el bien, pues me tienen que pedir permiso. Debe conservarse la sustancia, dice, es instituido personal, es una cuestión. Es enajenable, grabable y arrendable, sí, pero siempre y cuando se haya logrado la autorización del usufructuario. Las regulaciones legales aparecen en el 703 al 744 del Código Civil, que yo no voy a leer los artículos porque si no, no terminamos hoy, ¿verdad? Y el código no aporta una definición, solamente indica que pertenecen al usufructuario los frutos naturales y civiles de los bienes que produzcan. Yo ponía como ejemplo ayer este inmueble que se da en arrendamiento, pero es de mi hijo, ¿verdad? El bien es de mi hijo, pero se percibe del arrendamiento 2,000 quetzales mensuales, eso es mío. O sea, yo te doy todos mis bienes, pero si, como tú también tienes los tuyos, pero si tú vas a
darlo en arrendamiento, todos esos arrendamientos son míos, así lo veo. Y de ahí que coloco como ejemplo un bien inmueble de un cliente que le dio a su hija, le vendió a su hija y se reservó el usufructo vitalicio. Pero la cosa es que la hija ahí vive, ¿verdad? En la casa y no se percibe ganancias. Entonces él dijo, bueno, yo vivo en mi casa, tú vives en la tuya, yo soy el usufructuario de ese bien inmueble donde tú estás, entonces tu obligación es pasarme 500 quetzales mensuales, porque el usufructo yo todavía no tengo. Y si no te quito la casa, no se puede, va a quitar la casa no se puede. Pero así decía él. Entonces los hijos se vieron en la necesidad de que, como había usufructo a favor del Señor, pues darle los 500 que salen mensuales. Pero ese ya es un trato que hacen entre ellos mismos, ¿verdad? Si no se fija plazo, dice, se entiende de que esto es vitalicio. Dice, sí, hasta que muera la figura del usufructuario. El registro general de la propiedad lo cancela. Contramemorial sencillo, con firma legalizada y acompañando un certificado de defunción. Se cancela el usufructo vitalicio, dice. Y ya que al fallecer termina, dice, el usufructo a tiempo fijo no puede exceder de 30 años, dice, a eso se refieren los 30 años, ¿verdad? Cuando es por un tiempo fijo, o sea, yo puedo decir, constituye un usufructo vitalicio dentro de 31 años, no, ¿verdad? Sino tiene que ser así como lo establece la ley. El derecho del usufructo puede gozarse por sí mismo, dice, pero también puede cederse y arrendarse, incluso enajenar el derecho. Todos los contratos terminan al finalizar el usufructo. Otra figurita que tiene el usufructo aquí también es de que en el momento que se vende o se constituye debe colocarse un precio estimativo. Eso sí, no me lo vayan a olvidar, de colocarse un precio estimativo. Y en el momento de las obligaciones posteriores, cuando ustedes extienden el contrato, cuando ustedes extienden el testimonio del instrumento público donde aparece el usufructo, deben colocar el impuesto original y aparte colocar el impuesto del usufructo. De ahí que aparece en la práctica muchos valores estimativos. Dice valor o le coloco un precio, y es una pregunta que yo les hice ahí, precio estimativo dice de 100 quetzales. Así será el impuesto, ¿verdad? 12%. Hay que colocar 12 quetzales, el precio estimativo. También es importante que aquí dice que constituirse el usufructo debe garantizarse el buen uso del derecho a satisfacción del propietario, quien puede dispensar esta obligación. Dice, pero a veces el usufructo es colocado, siempre es colocado entre familia, ¿verdad? Y si es mi papá o mi mamá, la figura del usufructuario, pues, ¿qué puedo decir? ¿Verdad? No puedo decir mayor cosa. Entonces, dentro de las obligaciones previas del otorgamiento de las escrituras de usufructo, uso y habitación, que el primero es el documento personal de identificación, ¿verdad? De las partes que van a comparecer, y ante todo el título del bien que se da en usufructo, uso o habitación. Las tres figuras deben inscribirse en el registro general de la propiedad para que en realidad produzcan efectos jurídicos y se respeten las decisiones, porque en el uso y habitación vamos a ver que esa es una voluntad entre que yo soy el propietario, le doy a alguien de mi familia una habitación de mi bien inmueble. Pues yo se lo voy a dar para unos 2 años, pero no a los 2 meses lo voy a estar sacando. Entonces la necesidad de la inscripción en el registro de la propiedad. Entonces los documentos y el título de propiedad. Recuerden también que una de las obligaciones posteriores de todo esto que estamos platicando es que el título de propiedad hay que razonarlo. Hay que razonarlo como garantía de que cualquier persona que vaya a comprar o vaya a querer el inmueble sepa la condición en la que está el bien inmueble, ¿verdad? Que le vendo este bien inmueble, pero tengo un contrato de habitación con mi sobrino y debe respetar que ahí está en una parte de la casa, un ala de la casa, el fondo de la casa, algo así, o al frente de la casa.
Y dentro de las obligaciones instantáneas de las tres figuras que tenemos aquí es la redacción, ¿verdad? La redacción, la firma, las palabras ante mí, la firma del notario, las obligaciones posteriores, el artículo 37 de su código notarial en relación al testimonio especial, que se lo voy a decir en todas las clases, que no se les tiene que olvidar, y que son 25 días, ¿verdad? Para entregar el testimonio especial y que va al Archivo General de Protocolos, razonar los títulos, ya los dije, y el primer testimonio para el cliente que va para su inscripción en el Registro General de la Propiedad. En cuanto a impuestos, de los tres temas que estamos platicando, el impuesto del timbre notarial dice que por tratarse de valor determinado, indeterminable, cuando es valor determinado, dos comillas, ¿verdad? Si yo le coloqué al precio estimativo del usufructo 100 quetzales, no puede ser inferior a un quetzal, ¿verdad? Si le coloqué 1000 quetzales, son 2 quetzales. Y si le coloqué 500,000 quetzales, son 300 quetzales, porque no supera los 300 quetzales. Eso ya lo vimos el año pasado, ¿verdad? Dice que si el usufructo, el uso de la habitación fueron constituidos en forma gratuita, se debe estimar dicha constitución y sobre ese monto se paga el impuesto. Y si el impuesto excede 300 quetzales, dice, se debe tributar por esa cantidad. Dice 300 quetzales, lo que ya les dije. Y el testimonio para el cliente se adjunta el impuesto al valor agregado, que esto paga IVA, ¿verdad? Por eso que los valores estimativos del usufructo, del uso y la habitación no son tan elevados. 300 a 500 quetzales no supera. Posteriormente nos acompañan aquí una constitución de usufructo a título gratuito, pero sí tiene un valor estimativo. Nos acompaña también un cuerpo de una escritura de constitución de uso y también una constitución de habitación. El uso es más restringido que el usufructo, la habitación mucho más, ¿verdad? El uso es el derecho de servirse o usar gratuitamente cosa ajena únicamente en la medida del usuario y su familia, dice. La regulación legal 745, el uso dice que da derecho a servirse de cosa ajena o aprovecharse de los frutos de ella en cuanto basten para las necesidades del usuario y su familia. Pero la habitación, dice, es aún más limitado que la del uso. Según la doctrina, la habitación solo pueden ser en predios urbanos porque aquí hay aprovechamiento de frutos, dice. De ahí que don Arce y Cervantes dice en su legislación mexicana, que aquí la trajeron como ejemplo, dice que es un derecho real por el cual será quien lo tiene la facultad de ocupar gratuitamente en casa ajena las piezas necesarias para sí, la persona y su familia. Lo que les decía, yo le doy a mi sobrino de esta casa en la entrada de la casa que tiene dos espacios. Tiene una sala y tiene una habitación. Yo se la doy a él para que la use y a él si cabe él y su familia, ¿verdad? Esos son los temas entonces del día de hoy. Por último tenemos el contrato de comodato y como ejemplo del contrato de comodato nos acompañan aquí una escritura pública y yo decía como obligación posterior, decía testimonio. Primer testimonio para presentar a DIGECAM y a ella le dije DIGECAM, pero él no. Como yo solo traigo el libro, a veces no lo analizo, sino ya cuando estoy dando la clase. Entonces les dije, ¿y por qué a la DIGECAM? Les dije ayer, pero le dije, no, ha de ser la minuta que nos acompañe como proyecto. El contrato de comodato no vamos a platicar mucho porque este sí se hace en la vida práctica, sí se hace en el ejercicio notarial, pero dice que aquel contrato por cuya virtud una de las partes se entrega a la otra una cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo para determinado servicio con la obligación de devolverla una vez cumplidos esto. Entonces, cuando da esta definición, dice para que use de ella por cierto tiempo o para determinado servicio. Yo creo que el proyecto que nos acompañan es precisamente por determinado servicio. Yo ponía como ejemplo mis aretes, ¿verdad?
que se los doy a una persona para que, bueno, generalmente cuando a veces prestamos un ajuar, no hacemos este tipo de contratos, pero recuerden ustedes que hoy en día ya no es tan sencillo, o al final, ¿para qué, verdad? Que tengo un evento matrimonial y se va a casar la persona y ya no es tan así como ir al sastre para que me haga el traje que voy a usar. No, ya dice alquiler de smoking, dice ahí por todos lados que alquilan los smoking y van ustedes elegantemente, le sacan de todos colores, pero ellos hacen un contrato y la obligación de ustedes es devolverlo íntegro a como se lo dieron, porque ese es el comodato. Y de ahí que cuando tenemos algo que nos prestaron es cuando más mal nos va, ¿verdad? Porque se nos destruye, se nos descompone y hay que devolverlo. En el caso que ponía yo de ejemplo, los aretes que yo se los presto y tengo la obligación de devolverlos tal y como me los dieron, solo los voy a usar, porque aquí la misma doctrina y la ley establece que si yo los pierdo o hago cualquier situación con ellos, tengo que comprar otro de la misma calidad y la misma especie, dice. Primero dice la entrega de la cosa al comodatario, por lo tanto es un contrato real, dice la cesión de la cosa única y exclusiva, dice, no se transmite la propiedad, solamente el uso, es traslativo de uso. El uso es gratuito en atención a la persona, pero el arma de fuego yo digo que lleva una cantidad de dinero. Debe devolverse la misma cosa, salvo que fuera imposible, me lo robaron, ¿verdad? Y en este caso se devuelve otra de la misma especie y calidad. Tengo obligación o el valor que le corresponde a elección del comodante, dice el asunto aquí, que en el contrato a quien dice cuánto cuesta. Y si yo los pierdo, tengo que devolver esa cantidad de dinero. El contrato, el Código Civil dice regula este contrato en 1957 a 1973. Tiene varios artículos. En la práctica dice, está teniendo aplicación cuando las entidades de seguridad entregan las armas de fuego a sus agentes. Dice, ese tipo de contrato hacen, pero a mí me parece bien arriesgada esa situación, ¿verdad? De los contratos, pero así funciona en la actualidad. Como obligación previa de este contrato de arrendamientos, igual los documentos de identificación y el título de propiedad. En relación a mis aretes, yo creo que el título de propiedad va a ser la factura, ¿verdad? Eso creería yo. La instantánea, pues ya la he dicho en reiteradas oportunidades. El testimonio especial para el archivo y el primer testimonio, en este caso concreto que nos colocan en el libro, dice testimonio para DIGECAM. En cuanto a los impuestos, dice que es timbre notarial por tratarse de valor indeterminado es de 10 quetzales. Dicen entonces en esta cuestión del arma de fuego que aparece aquí como el documento proyecto, no tiene precio, ¿verdad? Pero yo digo que si presto mis aretes, yo sí le pongo precio. Yo sí. ¿Por qué? Para cumplir esa parte que dice aquí, que yo expliqué, que debe ser de la misma cantidad, de la misma especie, y de ahí dice calidad o el valor que le corresponde, y si en el contrato de comodato yo no puse el valor, pues ya me fregué, ¿verdad? Porque entonces aquel no me va a devolver lo que me costaron estos aretes, ¿verdad? Y el testimonio que va para el cliente por ser de valor indeterminado no está afecto a pagos fiscales, pero como les dije que yo sí le voy a poner valor, pues tendré que ver qué impuesto le voy a colocar. Ahora bien, si estoy hablando de mis aretes, hay un registro en donde se pueden inscribir todos estos bienes cuyos valores oscilan exagerados. Estos no, estos son de plata, estos no. Pero recuerden ustedes el valor del oro. El oro tiene un valor bastante elevado. He visto cadenas con dije que no bajan de 15,000 quetzales. ¿Eso se puede inscribir? Sí, se puede inscribir. Una pregunta al privado que me hicieron cuando yo me gradué hace 20 y tantos años. ¿Dónde se inscriben? Dice, las alhajas y los bienes de oro. Esa fue la pregunta de la licenciada Crista Juárez. Ella me examinó. Alguien la conoce, una muy buena profesional. Y yo, ¿y dónde se inscribe? Lo dejo a la tarea. Busquen ustedes. Terminé 10 minutos antes con tal de que descansen un poquito. Y los veo, ya se me informó, dentro de 15 días, porque dentro de 8 dice no habrán clases.
y hoy van a descansar un poquito, no se conectaron los ciento y algo que se conectan. Los que están, espero estén. Vamos a ver las preguntas, miremos las preguntas. Semana 8, vamos a ver el plazo, el artículo. Sí, sí, lo dije todo aquí en clase, lo dije todo aquí en clase, no hay problema. Veo también preguntas, no tendremos preguntas a los compañeros a veces. Ustedes no muy preguntan, ustedes el domingo no les gusta preguntar. Los de sábado siempre preguntan. Muy bien, pasen ustedes entonces la mejor de las tardes, la mejor semana de descanso, no vayan a salir. Cuidémonos hasta lo más que podamos porque estamos, yo no sé cómo lo miran las personas, pero estamos en una situación grave. Estamos en el peor momento de esta pandemia que ya dijo el señor de la OMS que se ha convertido en un mal endémico, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos guarde hasta en todo momento y que ustedes estén tranquilos su Semana Santa con familia. Recuerden que esta es una semana de familia, semana de unidad, no de andar en la calle. Cuídense mucho y espero que nos podamos ver dentro de 15 días. Saludos.